Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, que el Señor les guarde a cada uno de ustedes, que la paz del Señor y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones, llene sus vidas. Siempre será nuestro saludo porque es el sentir que hay en nuestro corazón que a todos ustedes, hermano, les vaya bien en todas las cosas que hagan. Y estoy absolutamente convencido de que así va a ser. Estoy absolutamente convencido de que cada uno de nosotros está buscando a Dios con todo nuestro corazón y cada uno de nosotros reconoce que dependemos absolutamente de Él, que sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Qué bueno, qué privilegio y además qué alegría, tenemos motivos para estar alegres. Eh, este domingo que pasó, ya volvimos a abrir las puertas de nuestra congregación, se hicieron 2 servicios. Doy gracias a cada uno de los hermanos que asistió, aunque se les envió la invitación a todos los hermanos que se congregan. Los 2 servicios hubo lleno. De todas maneras seguimos invitando a cada uno de nuestros hermanos y seguramente los voy a estar llamando para animarlos e invitarlos, porque los domingos se van a hacer 2, 3 y si tenemos que hacer 4 servicios los vamos a hacer a fin de que cada uno de ustedes pueda participar de la palabra de Dios, que es tan importante para nuestras vidas. Y además quiero decirles con mucha alegría que pues abrimos el domingo, pero hoy, que es miércoles y es cuando grabamos este mensaje, tuve la visita de la Secretaría de Salud, que no nos había visitado, y tengo que decirles, hermanos, que de 31 preguntas que nos hicieron, 31 preguntas fueron afirmativas. Entonces esto nos da un margen del 100% lleno y favorable. Entonces, pues del 100% obtuvimos el 100% de la Secretaría de Salud para seguir trabajando nuestra congregación. Ya tenemos la certificación de la Secretaría de Salud para poder trabajar sin que tengamos algún problema con la justicia. Absolutamente, ya tenemos nuestra certificación. Entonces es un gran motivo de alegría el que hayamos podido obtener el 100% de las preguntas que nos hicieron. Qué bueno, hermanos. Entonces aquí estamos, y con más ánimo y con más ganas de seguir trabajando para la gloria de Dios. Yo quiero llevarlos en esta noche a Nehemías capítulo 4. Seguramente ustedes se acuerdan de que habíamos hablado de las puertas y de cómo se reedificaron los muros y cómo cada familia, porque lo hicieron por familias, colaboró para la reedificación de los muros, ¿verdad? Pero como no falta, hermanos, porque no vayamos a pensar que cuando nosotros trabajamos para la gloria de Dios, el enemigo se queda quieto. Aquí, literalmente hablando, también suceden cosas así. Estamos haciendo la obra, pero siempre va a haber oposición, hermanos. Pero yo le doy gracias a Dios, porque lo que nosotros tenemos que entender es que Dios está en medio de todas las situaciones, y cuando nosotros confiamos en Él, hermanos, seguramente no tenemos que mover nuestras manos para defendernos, o quizá nuestra boca, o quizá tengamos que agredir a alguien en nuestra fuerza. No, la Biblia dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con el poder de su espíritu. Siempre va a haber oposición, hermano, tanto material como espiritual. Y esto es absolutamente normal. Como les digo, el enemigo siempre va a buscar cómo hacer que nosotros nos estanquemos en la obra, pero nosotros tenemos que seguir. Mire, hermano, siempre hay oposición, siempre va a haber alguno que se desanima, alguno que dice no quiero más, hasta aquí llegué, siempre, y seguramente va a querer desanimar a otros que quieren trabajar. Así sucedió en la reedificación de los muros. Entonces miremos allí Nehemías capítulo 4, dice la palabra: y sucedió que cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció
y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: ¿aún lo que están edificando? Si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Yo quiero que usted tenga en cuenta esta frase: el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aconteció que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces, ¿qué hicieron? Dice la palabra: entonces oramos a nuestro Dios. Para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces: subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Dice: sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá, los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas. Llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí
con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad, empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su sirviente pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de guarda por la noche y de obrero por el día. Y dice la palabra: ni yo, ni mis hermanos, ni mis sirvientes, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma en la mano. Entonces, qué bueno esto, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque no hablemos de congregaciones en especial, hablemos de la obra de Dios, porque la iglesia del Señor es una sola. No hablemos de denominaciones, y yo le doy gracias a Dios. Nosotros somos una congregación pequeña, pero somos una congregación por la cual ha pasado mucha gente, pero mucha gente. Hoy unos le están sirviendo a Dios en otros lugares, algunos se fueron a otros departamentos, algunos están fuera de Colombia. Pero yo puedo decir y darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias, porque algo hicimos, se sembró la palabra y hoy hay mucha gente que le está sirviendo al Señor. Sí, claro, hay bastante gente que no le están sirviendo al Señor, que decidieron irse al mundo, pero Dios a cada cual le dará su pago. Bueno, nosotros no los juzgamos, porque definitivamente un día nos vamos a tener que parar delante del Dios justo, y Él examinará los corazones de cada cual y los pesará, ¿verdad? Hoy muchos dicen: no puedo, no quiero, otros: no tengo tiempo. Bueno, algunos sacamos disculpas. Y yo quiero decirle una cosa, hermanos, así como lo que estamos leyendo, hay muchos que se desanimaron, pero por cada uno que se desanimó, 10 levantaron la mano a decir: ¿en qué ayudo? Hoy así mismo, hermanos, se desanima uno y otros dicen: pastor, ¿en qué le ayudamos? Que sea el momento para darle las gracias a cada una de esas hermanas abnegadas, a cada una de ellas que colaboran, que no es sino que yo haga una llamada y me dicen: pastor, listo, ya estoy listo, ya estoy lista, ¿en qué le ayudo, pastor? Y unas hacen una cosa, otras hacen otra. Mire cómo la palabra dice que se levantaron los enemigos apenas vieron que la obra se estaba haciendo. Se levantaron. El enemigo siempre se va a levantar, va a querer desanimarnos, va a querer traer oposición, va a usar aún a otros pastores, hermanos, para de pronto levantar calumnias en contra de nosotros. Y eso ha sucedido. Pero yo le quiero decir una cosa, hermanos: la obra es del Señor, y dice la palabra que toda obra que Él comenzó será fiel en completarla, hermanos. Yo les he dicho: mire cuántas iglesias se han cerrado, hermanos. Ahí ante nuestros ojos vemos cómo bajan avisos, cómo se llevan las cosas, las sillas, y sencillamente le dicen a la gente: busque otra congregación de sana doctrina, porque aquí no. Entonces, pero nosotros hemos estado ahí, hermanos, desde el 2011. Dios nos ha respaldado, sí, hermano. Se han levantado cosas, se han levantado calumnias, se ha levantado cizaña, no falta. Pero valdría el momento para preguntarle a todos los hermanos que se están congregando: ¿nos ha respaldado Dios? Porque yo pudiera decir que soy un ladrón al que Dios respalda.
Y bueno, qué bueno, hermanos. Yo pudiera decir que como el rey David, estamos en una cueva porque se ha tildado este lugar de una cueva, pero qué bueno, en esa cueva hemos visto la gloria de Dios, hemos visto cómo el Espíritu Santo se mueve, hermanos. Hemos visto el poder que se manifiesta allí cuando buscamos al Señor en oración, en ayuno, en veladas, hermano. Hemos llorado, hemos orado los unos por los otros. Hemos orado por pastores que nos menosprecian. Sí, hemos orado y lo digo de todo mi corazón. Ahí hemos estado, hermanos, y han querido que la obra se acabe. Aún vecinos que tenemos ahí cerquita, no, eso el aviso lo van a quitar pronto. Pues el aviso no se ha bajado y Dios nos ha respaldado y nos sigue respaldando. Fíjense que ya tenemos nuestra certificación del Ministerio de Salud. Cuando a otros pastores no les han dado la certificación porque les faltaba quizá muchas cosas, pero oramos en el nombre del Señor y creemos con todo nuestro corazón que ellos también van a completar todo lo que les pidieron y también van a poder abrir ese lugar de oración en el cual están. Hermanos, se van a presentar oposiciones. Mire, de pronto quizá el mismo gobierno, quizá ustedes ven, por ejemplo, en Bogotá ha sido un problema impresionante para los pastores, el poder abrir nuevamente la iglesia, toda esa cantidad de cosas que se les piden. Y vemos cómo es que el enemigo trabaja de una manera impresionante, hermanos. Mire la facilidad con la que se han abierto esas discotecas, esos lugares malucos, sin tanto problema, hermanos. Y la pregunta sería, ¿ustedes sí creen que esos lugares cumplen con los requisitos que pone el gobierno? Por ejemplo, distanciamiento. Porque ¿a qué se va una discoteca? A estar todos amontonados, hermanos, a consumir trago. Quizá en algunos lugares, y ustedes lo saben, no es desconocido para nadie que esos son lugares donde quizá algunos sean sanos, pero hay muchos otros, la mayoría donde se expende droga. Ustedes ven los viernes, por ejemplo, esa cantidad de muchachos que corren de un lado para otro a meterse a esos lugares. Y si se guarda lo que el gobierno estableció, hermanos. Y la iglesia del Señor, hermanos, pero eso está escrito, que tendríamos persecución. La iglesia del Señor se le exige una cantidad de normas, a veces unas normas tan absurdas que no tienen sentido, cuando nosotros sí estamos dispuestos, porque la Biblia dice que nos sujetemos a toda ley, sí estamos dispuestos a sujetarnos a todo lo que establece el gobierno, sí estamos dispuestos a guardar las normas que están establecidas, porque la palabra lo dice, que nos sujetemos a toda ley. Entonces, hermanos, se levantan cosas, piden una cosa, después no le falta esto, después le falta aquello, que mire que le falta esto, que le falta. Pero Dios es fiel. Aún, hermanos, como les digo, hasta hermanos en la fe, otros pastores se levantan en contra de nosotros y dicen, eso que va, esa obra se acaba dentro de poquito. Pero ellos pueden decir muchas cosas, pero ¿qué piensa Dios? Y yo muchas veces les he citado esta palabra que dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos. Entonces, mire qué podemos hacer, hermanos. Ellos no se pusieron a pelear con nadie, aunque los amenazaban de muerte. Usted sabe que a Nehemías lo citaban, le decían, no es para que hablemos, pero el plan era matarlo, hermanos. El plan era matarlo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hizo Nehemías? Oró, Señor, devuélveles el baldón, que todo lo que ellos quieran hacer contra nosotros se devuelva contra ellos, hermano. Dice la palabra allá en el versículo 5, no perdones su iniquidad ni su pecado se ha borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. No falta quien, como les digo, hermano, no, yo sí no quiero, yo no quiero. Algunos se dicen, ay no, pastor, pero eso sin apuros, ¿para qué nos afanamos? ¿Para qué nos afanamos? Y son gente que
ha decidido en su corazón no volver a la iglesia. Y entonces comienzan a desmoralizar a otros, a decirles, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre al pastor abrir en este momento? Eso no es momento. Otros levantan su voz a decir, no, sería mejor entregar ese lugar. Y eso no, eso nosotros podemos orar aquí en la casa. Hermanos, miren, no nos digamos mentiras. Si nosotros ni siquiera vamos a la iglesia, mucho menos vamos a orar en nuestra casa. Mucho menos vamos a orar en nuestra casa. Que no, que es que eso lloro, que no. Otros hermanos desmoralizan a la gente diciendo, no, pero eso usted que, no, eso uno no necesita de una iglesia para buscar a Dios. Hermano, ¿para qué nos decimos mentiras? Si usted no quiere ir a la iglesia, si usted no quiere buscar el sitio donde normalmente se congregaba, en su casa mucho menos va a buscar, y usted se está enfriando, y usted se está enfriando. Y aunque no lo reconozca, usted se está alejando de Dios. Y aunque usted no lo reconozca, usted ya le están gustando ciertas cosas del mundo. Y aunque usted no lo reconozca, ya usted está buscando otros amigos, porque quizá los que tenía en la iglesia ya le parecen aburridos. Se da cuenta y comienza usted a hablar con otros y hacer que se desmoralicen. Bueno, eso es bíblico, hermano. Usted encuentra ahí a los hijos de Coré, a Datán y a Abiram, cómo desanimaron al pueblo, cómo quisieron desanimar al pueblo para que no obedeciera a Moisés. Y mire lo que les sucedió, hermanos. Así mismo pasa hoy. Se está haciendo la obra y no falta quien levante su voz a decir, no, hermanos. Miren estos momentos tan duros, tan difíciles que pasamos. Pudimos, hermano, hacer tantas cosas en la iglesia. No fueron muchos los que colaboraron, pero bueno, gracias al Señor por todos y cada uno de los que colaboraron. Bueno, algunos no colaboraron porque definitivamente la situación está muy difícil. Algunos no colaboraron sencillamente porque no quisieron colaborar, pero Dios ha sido bueno y fue bueno y seguirá siendo bueno con nosotros, hermano. Aquí Nehemías dice, y edificamos la muralla, hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, hermanos. Nos quedamos en la mitad del camino, pues a uno le da tristeza, hermanos, que gente que nos ha acompañado durante muchos años, gente que yo vi crecer, jóvenes que yo vi desde niños y hoy dicen, no quiero. Entonces, pero yo le quiero decir una cosa, hermanos, como les citaba en algún mensaje, el Señor le dijo a Benigín, hazme obra en Miami. Y él no quería, porque no le gustaba Miami, porque es un clima malsano. Y él dijo, Señor, pero es que el Señor le dijo, hazme obra en Miami, y si tú no lo haces, otro lo hará. Luego se lo confirmó a través de otro siervo de Dios. Estaban almorzando y ese siervo levantó su voz y dijo, es que el Señor me está diciendo que le abras obra aquí en Miami, y si tú no lo haces, otro lo hará. Entonces Benny Hinn dijo, Señor, si tú quieres que yo levante obra aquí en Miami, que cuando yo llegue a mi casa tú hayas hablado con mi esposa y la hayas convencido. Y cuando llegó a su casa, su esposa le dijo, es que el Señor me habló y me dijo que le abramos obra aquí en Miami, y que si nosotros no lo hacemos, otro lo hará. Le voy a decir una cosa, hermano, con esto. Usted que quiere dejar el ministerio tirado, usted que dice, no quiero, no tengo tiempo, si usted no lo hace, otro lo hará. Pero usted no le está renunciando a un pastor, usted le está renunciando es a Dios. Y el Señor ha ido paso a paso con usted, hermano, hermana, y le ha levantado y lo ha puesto en el lugar que está. Usted no es cualquier persona, usted no es del montón, usted ya es escogido de Dios para determinado oficio. ¿Por qué lo quiere dejar? ¿Por qué quiere renunciar a eso tan hermoso que Dios le ha dado? ¿Por qué quiere decirle al Señor, Señor, no más contigo, no más?
¿Por qué quiere desaprovechar el don? Porque es un don que Dios le ha dado. Medite en ello, medite en ello. Pregúntele al Señor qué quiere o qué está esperando de usted. Hermanos, las cosas no van a ser fáciles. Yo conozco muchas personas que tienen unos trabajos que son trabajos absolutamente pesados. Yo conozco hombres que le están sirviendo a Dios y su trabajo es tan difícil, hermano, tan duro, que llegan tan cansados, pero dicen: Señor, tú me das las fuerzas. Y entonces van y están trabajando en grupos, están trabajando en la iglesia. ¿Se da cuenta? No desmayan, no desmayan y no dicen: no, no más. Yo escogí no seguir. No, ellos dicen: Señor, tú me darás las fuerzas. Y la palabra de Dios dice que Él renueva nuestras fuerzas, hermanos. Nos da nuevo aliento. Aquí ellos dijeron, dice la palabra, y ellos tuvieron ánimo para trabajar. Tuvieron ánimo para trabajar, ¿se da cuenta? Pero dice la palabra que cuando sus enemigos se enteraron, se enojaron muchísimo. El enemigo no va a estar feliz que usted le trabaje al Señor, hermano, y entonces le pone piedras de tropiezo y le pone otros amigos que no son cristianos y le pone nuevas personas, y ya usted de pronto con el tiempo uno comienza a darse cuenta que cambió su manera de hablar, su manera de pensar, que ya no le gusta ir a la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Pero por qué? Eso es una cosa en la que usted debe meditar, en la que usted debe meditar. Alguien está influyendo en usted, alguien está influyendo para que usted deje la obra del Señor. Dice la palabra que fueron y les avisaron, y entonces dice: y entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Hermano, ore en su casa, ore en la calle, ore en un colectivo. Si está por allá haciendo alguna cosa, pagando un recibo, hermano, ore. Si tiene tiempo, medite en la palabra. Pero ore. Nosotros tenemos que ser como atalayas, tenemos que estar parados en un lugar, en el otro, en su casa, en la iglesia, en una buceta, en la calle, hermano, compartiendo la palabra, compartiendo un tratado. No desmayemos, porque es que eso es lo que quiere el enemigo. Ay, que no, que cómo le voy a entregar en este tiempo un tratado a una persona que me contamino, hermano. Y luego, que ¿en quién ha confiado? ¿En quién ha creído? Dice: y buscamos a Dios y oramos. Y ellos le pidieron al Señor: Señor, ayúdanos, defiende nuestra causa. ¿Se da cuenta, hermano? Y eso es lo que tenemos que hacer. Dice: aposté hombres. Dice: y cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo: no les tengáis miedo. No les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas, hermano. ¿Por quién está luchando usted, hermana? Yo conozco en la iglesia muchas mujeres que son guerreras, hermano, que son fuertes. Como les decía, no fue sino hacer una llamada el día de hoy: hermano, pastor, sí, ya listo, yo a las 6:30 de la mañana le llego, pastor. Le quiero decir una cosa: cuando yo llegué, las hermanas ya estaban allá, la una haciendo una cosa, la otra haciendo allí. Me dijeron: pastor, ¿qué más tenemos que hacer? Venga, ponemos, venga, colgamos aquí, venga, hacemos esto, hacemos aquello, hermano. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso lo premia a Dios. No vaya a pensar, hermana, usted que fue a ayudarme, que eso no se lo va a tener en cuenta el Señor, porque el Señor le va a premiar por ese deseo, ese ánimo, esa fuerza que usted pone en la obra suya, porque es la obra de Él, no es la obra de este pastor, es la obra del Señor, hermano. Y el Señor, ustedes van a ver, y se los digo en el nombre del Señor Jesucristo, a quien yo sirvo, que ustedes van a ver premiado ese esfuerzo que ustedes están haciendo tan grande por la obra del Señor. Dice que peleemos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres, que peleemos por la obra, teniendo en cuenta que Dios es el que está delante de nosotros, hermanos. Dice: sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Todo plan del enemigo va a ser desbaratado. Toda obra del maligno va a ser destruida en el nombre de Jesús.
Todo el tiempo va a suceder así, hermano, porque Dios obrará a favor nuestro. Y dice, y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba lanzas. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Dios ha escogido hombres para que trabajen de lleno en su obra. Y ha escogido hombres para que trabajen allá afuera y bendigan la congregación. ¿Se da cuenta? Pero hay una cosa bien especial. Todos trabajaban, unos portaban las lanzas, dice, mientras unos trabajaban en una cosa, la otra mitad portaban lanzas, escudos, los arcos y las corazas. Yo le voy a decir una cosa, esto tiene una gran significancia, hermano. Usted se ha vestido la armadura de Dios. Y lo más importante es aquí que, hermanos, la espada, ¿se da cuenta? Las lanzas, los escudos, ¿para qué? El escudo es para, hermanos, repeler cualquier artimaña, cualquier lanza que nos quiera tirar el enemigo. Sus pensamientos, ¿qué hace? Sus pies, sus manos, todo debe estar bajo la soberanía de Dios. ¿Se da cuenta? Dice, y los que reedificaban la muralla, y los que llevaban las cargas, dice, llevaban en la mano la carga y en la otra empuñaban un arma. ¿Cuál arma está empuñando usted, hermano? Dice, cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. Dice, el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Usted toca la trompeta, hermano? ¿Usted anima a otros a buscar a Dios? ¿Se da cuenta? Porque aquí en el versículo 20 dice, en el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí. Hermanos, nosotros acabamos otra vez de abrir las puertas de ese templo y la trompeta ya está sonando, hermano. ¿Y qué dice la palabra? Reuníos allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Dice, hacíamos el trabajo con la mitad empuñando las lanzas. ¿Desde cuándo? Dice, desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. ¿Sí se da cuenta? Todo el tiempo, hermano, desde la madrugada hasta que nuevamente se va el sol y vienen las estrellas. Dice, en aquel tiempo dije también al pueblo, cada hombre con su sirviente pase la noche, velar, hermanos, pase la noche en Jerusalén, para que nos sirvan de guarda por la noche y de obreros en el día. Velar, hermano, velar. Velar, no sabemos a qué horas va a venir el Señor, pero nosotros sabemos que el enemigo trabaja todo el tiempo. Entonces, hermano, tenemos la autoridad en el Señor para destruir toda arma del enemigo, todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros, antes de que lo haga. Dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis sirvientes, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa, cada uno llevaba su arma en la mano. Usted se está quitando las ropas espirituales, usted las usa en el día y por la noche se las quita, o cómo es, o se las quitó definitivamente. Si se las quitó, vuélvaselas a poner, hermano, vuélvaselas a poner. Tome la armadura de Dios para que pueda estar firme. Yo les animo en el nombre de Jesús a que trabajemos por la obra, a que sigamos entre todos edificando la obra, hermanos, que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, buena noche, que la paz del Señor sea sobre ustedes, que el Señor los bendiga, que esta noche sea una noche de grande bendición para cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús.